Menos mal que me avisas. Bueno, ahora sí estoy grabando. Gracias por avisarme. No dije nada muy importante, salvo que la semana de parcial, el principio quedó fijada para el 17 de marzo. Después veremos qué pasa, pero por ahora, digamos, lo que quedó es que es para el 17 de marzo. Y estábamos hablando de la diferencia entre función beta, función gamma, y después distribución beta, distribución gamma, que es la teórica 6, perfecto. Entonces es la que era para, la que era de hoy, la que correspondía a hoy, digamos, que entonces la vieron porque no tuvimos la clase miércoles. ¿Sí? Si quieren después lo hablamos, si ya la vieron, pero por las dudas, por si alguien no la había visto, prefería patearlo. Pero si después queda tiempo lo charlamos, si no lo hablamos el jueves. ¿Sí? La distribución beta y la distribución gamma, la función beta y la función gamma sí las vimos, hasta la teórica 5, que es la que correspondería a esta clase, y es la del, son las ecuaciones 12 y 13 de la guía. Ahí alguien me preguntó algo. Profesor, le hago una pregunta, ¿puede ser? Sí, decime. Eh, en ejercicios esto, bueno, hay unos ejercicios en el apunte que no está en que no es un tema que aparezca en las clases, pero que está, perdón, en la guía, pero es un tema que está en el apunte, Sí. que es con distribuciones normales de probabilidad, como por ejemplo binomial, Y Poisson. las estadísticas uno, digamos. Sí. Yo le quería preguntar porque estuve haciendo algunos de esos Sí. y es un poco desalentador esto, pero me fijé en mi cuaderno de estadística 1 y no pude resolver este problema, que es que con las binomiales aparecen varias veces nos piden calcular una probabilidad que sería por lo menos la probabilidad de que la distribución de por lo menos tal valor que sería mayor o igual a, por ejemplo, si nos pide por lo menos sea igual a 3, entonces mayor o igual a 3. Eso sería igual a 1 menos la probabilidad de que de que x sea menor a 3. Exacto. La pregunta es cómo calculo en este caso la probabilidad de que x sea menor a 3, porque yo lo estuve haciendo como si fuese el valor de la distribución en 3 y no me dio. No sé si por un error de la respuesta de la punta, ¿Vos es un error mío. decís que usaste la acumulada de la función de distribución? No, pero ¿cómo sería la acumulada en este caso? A ver, la acumulada, pasa que, digamos, la acumulada de la binomial no tiene una fórmula linda. En realidad, la acumulada de la binomial es sumar hasta tal valor, desde cero hasta tal valor. Recordemos una cosa, eso sí importante. Si x tiene distribución binomial, lo que sea, el rango de esa variable, ¿cuánto es? Que ahora sí hablamos de rango, es decir, el conjunto de valores que tienen probabilidad positiva. ¿Cuál es? En una binomial NP. 0 a 1. Cero, eso cero uno es si cero y uno es si fuera una Bernoulli, en el caso de n igual a uno. En general, ¿cuál es? Esto va para todos, no solamente para vos. Hasta n. Hasta n, exacto. Este es el rango de una variatoria con distribución binomial. Con lo cual, si vos tenés una binomial, lo que sea, no importa, pero empieza en cero y vos querés la probabilidad de x menor a 3, x menor a 3, ¿qué valores de rango incluye? 0, 1, 2 y 3. Sí, el 3 no, porque estás diciendo que sea estrictamente menor a 3. Ah, ¿Sí? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, exacto. O sea que la acumulada, o lo que vos necesitarías acá en sí es la acumulada en 2. ¿Sí? Ahora, ¿tiene Bien. una fórmula la acumulada en 2? Sí y no, en realidad es la suma de 0, 1 y de la probabilidad puntual en 0, 1 y 2. O sea que en realidad, ¿cómo se hace? Ojo, si vos tenés una tabla de la binomial, en general te dan las acumuladas. Sí, siempre, bueno, tengas el n y el p correspondientes en la tabla, pero te dan las acumuladas. Pero si no, simplemente es la probabilidad puntual en 0, más la probabilidad puntual en uno más la probabilidad puntual en 2. O sea que esa es la cuenta que vos podés hacer. Y estás a calcular usando la fórmula. ¿Sí? Recuerden que la función de probabilidad puntual, además no tiene una hoja de fórmulas, es nx por p a la x por 1 menos p a la n menos x. ¿Sí? O sea, con el n y el p que tengas, le vas a dar a x los valores 0, 1 y 2, vas a sumar y eso te da la acumulada. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, gracias, profesor. De nada. Otra cosa, como otras maneras de calcular esto, que insisto, esta suma no es ni más ni menos que la función de la acumulada en 2, ¿sí? Para una binomial, lo que sea. Pueden recurrir a alguna aplicación, ¿sí? Como está esta
creo que Probability Distributions, creo que muchos la usan, tal vez lo usaron en estadística 1. Y también si ven la clase de R, que es sobre, distribuciones en particular, ¿sí? Sobre distribuciones en R y funciones relacionadas con distribuciones en R, también pueden ver que esto, por ejemplo, se podría hacer con la función que es P binom. P binom, y acá tendrían que poner que esta P indica que da, parece medio, uno pensaría que da probabilidades puntuales, pero no, da funciones de distribuciones y acumuladas en 2, coma, y acá deberían poner el n, coma, y acá deberían poner el p. ¿Sí? Con esa función también saldría, igual, listo, si quieren hacerlo con el r, quieren hacerlo con el r, vean esa clase. ¿Sí? Está ahí subida. ¿Qué más? Acá alguien me estaba preguntando algo, Miriano. Dudas sobre el tema de estadística 1 lo teníamos presente, no lo recuerdo bien. La moda y la media. Ok, la moda es igualando la función y el cuartil. Bien, hablemos un poquito de eso, que me preguntó Miriano. Que me imagino que me lo pregunta por los ejercicios 3, 4, 5, que ahí aparecen estas cosas de la esperanza, la mediana, la moda, ¿sí? Y los cuartiles. Perfecto. Bueno, a ver. Repasamos un poco. La esperanza es la esperanza, ¿sí? Es alguna de las cosas que estuvimos hablando en estas clases. La media sería lo mismo que la esperanza, ¿sí? Otro nombre se da la esperanza. Es alguna de las cosas que vimos en esta clase. Y nosotros en particular lo definimos en dos casos. Lo definimos para variables aleatorias discretas y para variables aleatorias continuas. Si vieron esas clases habrán visto que no todas las variables aleatorias son o discretas o continuas. Es decir, continuo es lo opuesto de discreto y viceversa. Son dos tipos en particular, los más usados, los que nos van a ser más útiles y con los únicos que vamos a trabajar, pero existen otros casos. Ahí hay un ejemplo que es el ejercicio 5 justamente, de variables mixtas. Y tenemos la definición que dimos de esperanza, es una definición en particular para variables discretas, otra definición para variables continuas, y en otros casos no dimos ninguna definición. ¿Sí? ¿Existe una definición general de esperanza para cualquier tipo de variables aleatorias? Sí, pero no la vamos a ver, porque es más complicada. ¿Sí? Porque no la necesitamos, con esto nos alcanza. Ahora, ¿qué es la mediana? ¿Qué es la moda? ¿Qué son los cuartiles? Primero les hablo de la moda. ¿Se acuerdan que era ustedes vieron el concepto de moda en estadística, cuando vieron estadística descriptiva? ¿Sí? Es decir, cuando tenían un conjunto de datos que midieron, digamos, de mediciones, de observaciones, y querían saber la moda. ¿Y qué era la moda en ese caso? ¿Quién se acuerda? Tengo 3, 2, 1, 0. Tengo ese conjunto de datos. ¿Cuál es la moda? ¿No era el valor que más se repite? Claro, el valor más arriba, el valor con mayor frecuencia absoluta, ¿no? En este caso sería el 3. 3. De hecho es el único que se repite. Los otros, no sé, supongo que es un 2, el 2 está 2 veces, el 3 está 3 veces, me quedo medio. Pero entonces, claro, exactamente, sería el 3. Por eso es la moda. ¿Se acuerdan que cuando vieron estadística descriptiva hablaron de esperanza, hablaron de varianza, hablaron de desvío estándar? Y después esas definiciones vuelven, no de esperanza, de media en todo caso, y después esas definiciones vuelven a aparecer en el contexto de lo que sería las variables aleatorias, ¿sí? Es como que todas esas definiciones que uno ve para estadística descriptiva tienen una versión para variables aleatorias. Si alguien tiene abierto el micrófono porque me escucho yo mismo. Me escucho un... o sea, todas esas definiciones que uno ve en estadística descriptiva, digamos, tienen como su versión análoga para variables aleatorias. El análogo de la media muestra lo que sería la media de un conjunto de datos, o sea, el promedio, ¿cuál sería para variables aleatorias? ¿Cuál es el correspondiente a la media, pero en el caso de variables aleatorias? La esperanza. Sí, exactamente. La esperanza básicamente lo que busca hacer es una idea de media, pero en el caso no de un conjunto de datos, sino de una distribución de probabilidad. Que después vamos a ver que tiene sentido. Digamos, hay algo que se llama ley de los grandes números, que dice, bueno, si uno toma muchas observaciones,
el promedio de muchas observaciones tiende a dar lo mismo que la media. O sea, pero está pensado para que pase eso. ¿Sí? Después, obviamente, está el concepto de varianza de un conjunto de datos y tenemos el concepto de varianza de una distribución de probabilidad. O sea que insisto que son dos cosas distintas, esos conceptos aplicados a un conjunto de datos, a lo que ustedes vieron como estadística descriptiva, que también se llama análisis exploratorio, y otra cosa son esos conceptos aplicados a distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Qué significaría, cómo tenemos el concepto de moda a una distribución de probabilidad, donde no hay frecuencias, lo que son probabilidades o densidades de probabilidad? Bueno, como la moda es el conjunto, es el valor con mayor frecuencia, cuando en vez de frecuencias lo que tengo son probabilidades, piensen que cuando uno tiene una distribución de probabilidad, pongamos que fuera una binomial con n igual a 3, una binomial 3 algo, 0,5, va a tener 0, 1, 2, bueno, pongamos que es 0,6. 0, 1, 2, 3 son los valores del rango y cada uno tiene una probabilidad y la puedo representar. Si en un conjunto de datos la moda se define como el dato o los datos con mayor frecuencia, porque obvio podría, si tuviera 3 veces el 2 y 3 veces el 3, los dos se consideran modas. ¿Qué les parece que va a ser una distribución de probabilidad discreta la moda? ¿El valor con mayor qué? Con mayor probabilidad. Exacto, sí, exactamente, el valor con mayor probabilidad. O sea que lo que tengo que ver son las probabilidades puntuales, la que tenga mayor probabilidad puntual, en este caso sería el 2, que analicen un poco qué pasaría en una binomial como esta, que tendría un gráfico medio así, si el que tiene más probabilidades es el 2, la moda es 2. O sea que lo que hay que hacer, ahora si quieren hacemos algún ejemplo de los que están ahí, pero es ver las probabilidades puntuales de cada uno de los valores del rango, el que tiene mayor probabilidad es la moda. Si hubiese 2 que tienen la probabilidad más alta, los dos se consideran modas. ¿Ok? Y en una continua lo que tengo no es una probabilidad, sino que tengo una densidad. ¿Sí? Que si tengo, por ejemplo, una normal 3, 5, voy a tener una función de densidad, acá va a estar el 0, y voy a tener una densidad que va a ser así, donde acá va a estar el 3. ¿Qué les parece que va a ser en una continua la moda? El valor con mayor probabilidad acumulada. ¿Acumulada? No, pensé que la acumulada sería esto. La acumulada sería así. No hay un valor con mayor probabilidad acumulada porque vos de hecho seguís acumulando. Esto es la función de distribución, la acumulada, la que por medio de la probabilidad de x menor o igual a tanto, y esta es la función de densidad. ¿Sí? Que sale derivando El esto. valor con mayor densidad, en este caso el 3. Exactamente, sería el valor de mayor densidad, que en este caso sería el 3. Que coincidiría en este caso con la media y con la esperanza. En otros casos no, sí, pero que coincidiría con la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Hago un par de aclaraciones. Iba a decir otra cosa antes y me olvidé, pero les hago otra. Las densidades tienen un montón de detalles. ¿Sí? De hecho, creo que en la clase que hablé de la función de densidad, agregué algunos de estos detalles y estos problemas, digamos, que se generan con las densidades. Pero uno de esos es que la densidad no está definida de una única manera. ¿Sí? Si yo en vez de tomar esto como función de densidad de la normal, tomar una función, porque sí, porque tengo ganas de complicarme la vida, tomar una función que en este punto de acá, en vez de valer esto, vale esto, ¿sí? Es decir, le cambio el valor de la densidad en un solo punto, eso también sigue siendo una función de densidad. ¿Por qué? Porque va a cumplir la definición. La definición de función de densidad es que si yo integro esto hasta cierto valor, me tiene que dar la función de distribución en ese valor. ¿Y qué pasa cuando tengo que integrar algo que es discontinuo en un punto? Bueno, ese punto, como piensen, si quieren para entenderle, esto tiene una justificación teórica a partir de la definición de integral, pero si quieren pensarlo de una forma intuitiva, piénsenlo en términos de que la integral hasta un punto es un área. Entonces, si yo corro este punto, ¿cuánto es el área de esto? De esto que está abajo de ese punto. 0. Cero, porque no tiene base, digamos, porque es infinitesimal la longitud de la base. Entonces, como el área de eso es 0, yo puedo integrar hasta acá
y que ese punto esté ahí, o esté más abajo, o esté más arriba, no me cambia absolutamente nada. Por eso el integrar me da exactamente lo mismo que si el punto estuviera donde tiene que estar, digamos. ¿Ok? Entonces, en realidad, por eso cuando uno escribe funciones de densidad, no se preocupa mucho por si tengo un menor igual y cosas por el estilo, que tal vez sí hay que fijarse con las distribuciones y con las funciones de probabilidad puntual. Pero bueno, digo, y agrego esto, primero para complejizar y recordar esto, que es un punto que siempre destaco porque tiene sus vueltas, o sea, decir la densidad, si bien yo muchas veces digo la densidad, no es del todo correcto porque no existe la densidad, existen infinitas densidades posibles para una misma distribución continua que tenga densidad. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera esta función de densidad? ¿Sí? O sea, en vez de escribir la función de densidad normal, de la normal, escribo una donde tengo ganas de complicarla y en 5 que valga algo, no sé, algo grande. ¿Cuál dirían que es la moda? Depende, la respuesta depende, pero ¿qué opinarían? O sea, ahí la moda no es el 5. Claro, a ver, si yo defino moda como el punto de mayor densidad, el valor de donde la densidad es mayor, sería 5. Pero visto así, la moda sería algo que corresponde a la función de densidad específica que yo elegí y no a la distribución en sí misma. Porque, ojo, yo con esta densidad sigo teniendo esta función de distribución. ¿Sí? Y si le cambio otro punto acá y lo pongo por acá arriba, también va a seguir siendo la misma. Mientras cambio solamente un punto acá, otro punto allá, va a ser lo mismo. ¿Sí? Yo sé que es medio raro y medio complicado de pensar, pero en ese caso no estaríamos hablando de una moda de la distribución. ¿Sí? Porque sería, bueno, según la función de densidad que yo elija para representar esa distribución, tendría una moda diferente. Entonces, y no les existe una definición correcta de esto, que usa un concepto que se llama supremo esencial. Pero no me quiero meter con eso, sepan que existe una definición correcta, si les interesa, búsquenlo. Pero, para decirlo muy fácil, va a ser, la moda va a ser el punto de más alta densidad, siendo razonables, digamos. Es decir, sin hacer estas pavadas. ¿Ok? O sea que la idea es que incluso si yo escribo esta densidad, ¿cuáles van a decir ustedes que es la moda? En la normal, ¿no se supone que la moda, la media y la mediana son la misma? Sí, pero olvídate que es una normal y yo te digo, tipo, la densidad es esta, o una densidad es esta. Siendo razonables, ¿cuál debería ser la moda? Por este dibujo. Creo que la respuesta que esperás es el 3, pero a mí ese 5 me sigue molestando mucho. A eso me refiero, pero digo, si yo agarrara y dice 5, y yo dije, bueno, me decís, no, pero es 5, bueno, entonces agarro acá en el 1, y este te lo pongo acá, y ahora es 1. Y entonces después agarro acá, en 0, y te lo pongo acá, y bueno, ahora es 0. Entonces, insisto, siendo razonables, ¿cuál tendría que ser? Fíjense que hay un detalle. Bueno, Acá. 3. Es 3. Y fíjense que hay un detalle acá. El 3, en particular, la densidad es continua. ¿Sí? Acá no, y acá, y acá. Entonces, ahí se ve el hecho de que el 3 se toma el valor que es como el más alto, además de toda esta zona. ¿Sí? Y no es que baja de golpe. Hay una definición correcta para esto. ¿Sí? Lo que uno acá el punto, lo que uno buscaría acá es lo que se llama el supremo esencial. Si les interesa, googleenlo. ¿Sí? Si les interesa saber el concepto, pero tiene su vuelta. Pero el supremo esencial de esta función sería este valor. ¿Sí? O sea, todos estos puntitos sueltos no importan. ¿Sí? Porque ahí lo de esencial, digo, realmente lo que tiene sentido acá es toda esta parte sin contar este punto, en este punto, en este punto. ¿Sí? Entonces, el supremo esencial es este valor. ¿Dónde se alcanza ese valor? En el 3. El 3 es la moda. ¿Sí? No les estoy dando una definición correcta de moda para el caso continuo con densidad. Estoy medio tratando de generarles la idea. ¿Sí? Y la idea es esa. Bueno, esos puntos sueltos los descarto. La cosa es que es en 3. Incluso si en 3 yo hiciera así y lo definiera así, tengo otra densidad diferente, no importa. La moda va a estar en 3, porque en realidad ese punto no está donde tendría que estar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende un poco la idea? Sé que es confuso, pero bueno, como para que tengan una idea. Igual no es... ¿Se entiende? No es algo Ahora confuso. se me, Sí, decime.
se me generó una pregunta nueva viendo esto que no tenía, que es que, o sea, si vos seguís moviendo puntitos así como se te ocurra, que podés, sin cambiar la densidad, Sí. nunca cambia. O sea, si yo muevo todos los puntitos de esa función, Bueno, excelente, muy buena pregunta. Lo que no podés mover es un intervalo entero. Vos podés mover una cantidad de puntos finita, si podés mover 10 puntos, 15 puntos, 40 puntos, 8000 puntos. Incluso podés ir al infinito si lo que moves es una cantidad numerable de puntos, pero ahí ya necesitas este concepto de numerabilidad que, insisto, está el apunte por si a alguien le interesa hablar de los diferentes tipos de infinito, pero no es tan simple, o sea, podés, por ejemplo, podés mover todos los números naturales, si movés los infinitos números naturales, no pasa nada. Para lo que no podés mover es, por ejemplo, todo un intervalo. Si movés el intervalo del 0 al 0,0001, aunque sea un intervalo muy chiquitito, ahí ya no, ya no. Porque en intervalos sí la integral acumularlo. Donde no acumula es en puntos sueltos. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el límite exacto? Es difícil de definir, básicamente tiene que ver con lo que se llama la medida del conjunto que estás moviendo. Lo tiro por si a alguien le interesa buscar el tema, pero básicamente, digamos, cuáles son cosas que sí, cosas que no. Puntos, una cantidad finita de puntos se puede y no cambia, aunque sean muchos. Una cantidad infinita, si son pocos, si es un infinito chico, como decir los números naturales, también se puede, o los enteros, por ejemplo. Pero ya si mueves todo un intervalo, aunque sea un intervalo muy chiquitito, ya cambia. Y ahí ya no es una densidad para la misma distribución. ¿Se entiende? sí, gracias. Perfecto. Yo sé que son cosas medio rebuscadas, pero la realidad es que, bueno, sí, la teoría de la probabilidad, sobre todo cuando hablamos de variables continuas, es rebuscada, tiene sus vueltas así medio extrañas. Y está bueno saberlo. Después, yo no les voy a pedir cosas extraordinarias que sepan, pero está bueno saber estas cosas. Y que esas vueltas están. ¿Ok? O sea que yo insisto, incluso si se me ocurre tomar distribuir esta densidad, las continuas, claro, para sacar la densidad, para sacar la moda en una continua, si lo que tenemos es la función de distribución, como pasa en el ejercicio 4, de hecho, como vemos, ahora podemos hacerlo, en el ejercicio 3, ¿sí? En el ejercicio 3 tenemos, está bueno, de hecho, para algo que les quería comentar, en el ejercicio 3 tenemos la función de distribución es 0, x menos 2 al cuadrado y 1. 0 para x menor a 2, x menos 2 al cuadrado para x entre 2 y 3, y 1 para x mayor o igual a 3. ¿Sí? Los menor igual, mayor igual, los iguales y los estrictos están puestos para asegurarme de que esto va a ser continuo por derecha, pero resulta que cuando uno analiza esta función, me doy cuenta que es una función que es 0 para x menor a 2, o sea que hasta acá es 0. Antes, y bueno, y llegó al 2, ahí veremos. Entre 2 y 3 es esto. ¿Sí? Si se fijan, para x igual a 2, da 0. O sea que ahí me queda continua. ¿Sí? Para x igual a 2 me da 0, sí me queda continua. Y después, esto es una parábola. Esto es fácil. Es una parábola, es la parábola, la base, la x cuadrado, pero corrida por la forma que tiene, 2 lugares a la derecha. O sea que esto es una parábola que tiene el vértice acá, viene así, seguiría para allá si la dibujara. Y en 3 vale 3 menos 2, 1, al cuadrado 1, en 3 vale 1. O sea que es así. ¿Sí? Y a partir de 3 me da 1. ¿Ok? No sé si se llevaron mucho, pero no. Eso es lo más. Con lo cual, ¿qué tipo de variedad aleatoria que tengo? Continúa. Continua, ¿por qué?
X es continua porque la función de distribución... Porque no hay saltos. Claro, porque la función de distribución no es continua. ¿Sí? Si la función de distribución, la definición de variable no es continua, es una variable cuya función de distribución es continua. O sea, como vos decís, no hay saltos, o sea, tampoco hay puntos donde la probabilidad sea positiva, porque justamente la probabilidad no es cero en los puntos donde hay un salto. ¿Sí? Porque el salto me da la probabilidad puntual. O sea, que la probabilidad puntual es cero en todos, la distribución es continua. Ahora, si quiero escribir una densidad, porque insisto, puedo poner muchas, una posible densidad sería, para los menores a 2, ¿cuánto? ¿Cuánto me va a dar la densidad? Si lo saco derivando la distribución. Cero. Cero, ¿sí? Porque la derivada de 0 es 0. ¿Y para los mayores a 3? También cero. También 0 porque la derivada de 1 es 0. O sea, la derivada de 0 es 0, la derivada de 1 es 0. O sea que en los menores a 2 y en los mayores a 3, y aclaro que estoy diciendo mayores, ahora claro por qué no mayor igual, es 0. ¿Sí? Entre 2 y 3, que básicamente es la parte que me interesa, o sea, va a ser 0 en realidad, cuando no esté entre 2 y 3, y digo, lo puedo juntar porque los dos da 0, y en la parte que me interesa, que sería entre 2 y 3, ¿cuánto me da la derivada? Dos x menos 4. 2x menos 4, o sea, puedo decir 2 bajo el 2 por x menos 2, y si distribuyo es 2x menos 4. ¿Sí? O sea, la derivada de esto es 2x menos 4. Eso es lo que me da entre 2 y 3. Y aclaración, que sería entre 2 y 3, esto, para los menores a 2 o los mayores a 3, 0. Y en realidad, y eso es un detallecito, que es más de análisis que otra cosa, pero lo quiero comentar, en 2 y en 3 no sé. ¿Sí? ¿Por qué no sé? Porque con esto de derivar usando las reglas de derivación, tiene sentido, por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la derivada en 2,1. ¿Sí? O sea, yo quiero saber cuánto es la derivada de la f grande, pongámosle en 2,1. Bueno, ¿qué pasa en 2,1? En 2,1, ¿en dónde estoy parado? ¿En cuál de las tres, definiciones? En x mayor a 2 y menor a 3, ¿no? Claro, acá en la segunda, ¿no? Perfecto. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la definición de derivada? Recordemos la definición de derivada de una función. Lo pongo por una función, le pongo g, ¿sí? Supongo que quiero la derivada de g, para no mezclar con la otra notación. Es el límite, según la definición que hayan usado, pero podemos usar la de h, que la deben conocer, por h tiende a 0, de g de x más h, menos g de x, o pongamos la derivada en a, que en un punto la derivada es el límite de g de a más h menos g de a sobre h. Esta era la definición de derivada. Después uno usaba, en general, salvo cuando no le quedaba otro, usó las reglas de derivación. ¿Sí? Como hicimos acá, decir 2x menos 4. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en 2,1 puedo usar la regla de derivación y en 2 no? Supongo que yo, incluso si quieren, si ya es 2,1, acá necesito g de 2,1. G de 2,1 lo miro acá, porque 2,1 está entre 2 y 3. Es mayor o igual a 2 o menor a 3. También necesito g de 2,1 más h, donde h está tendiendo a 0, pero puede ser un número positivo o un número negativo. ¿Sí? Si h es positivo, a más h, 2,1 más h, sería un número más grande que 2,1. ¿Dónde estoy si estoy en un número más grande que 2,1? Bueno, en teoría estoy acá o acá. ¿Sí? Pero puedo tomar pensar el h lo suficientemente chico como para que siga estando acá. ¿Sí? O sea, básicamente, mientras no le ponga 2,1 más 0,9, por ejemplo, más 5, no me paso para este lado. Sigo estando acá. ¿Hasta ahí estamos? Si tomo h negativo, puedo estar acá o acá, pero también existe un h lo suficientemente chiquitito, que es el que estamos pensando que tiende a 0, o sea que con eso me alcanza, un h lo suficientemente chiquitito, cosa que siga estando acá. Si yo a 2,1 le sumo menos 0,05, este es el h que tomo, ¿dónde caigo? De entre estas tres. Si quiero valor en 2,1, que será más menos 0,05.
Eso me daría 2,05. ¿Ok? Entonces, ¿dónde caigo? De las tres definiciones. En el del medio, digamos. En el del medio, Entre de 2 y vuelta. 3. ¿Sí? De vuelta. ¿Sí? Es decir, que si yo pienso que H es lo suficientemente chico, para calcular la derivada de esta cosa en 2,1, me alcanza con yo puedo usar solo esto. O sea, con esto me alcanza. ¿Sí? Porque en 2,1 estoy parado acá, pero un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda de 2,1 sigo estando acá. Entonces, básicamente, todo lo que le pasa en la derivada de esa función en 2,1 solo depende de x menos 2 al cuadrado, y por eso estoy seguro que es la derivada es 2x menos 4, que bueno, si yo la quiero en 2,1, tendré que poner en x 2,1. Sí, me va a dar 4,0,2 me va a dar, si reemplazo. O sea que eso es válido. ¿Hasta ahí estamos? Pero el 2,1 yo no estoy en el borde, estoy un cachito del borde. ¿Qué pasa si yo quiero la derivada en 2, específicamente? Si yo quiero calcular esto. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, la derivada de g en 2. ¿Sí? Necesito g de 2 más h menos g de 2. Esto no es tanto estadística, es análisis, ¿sí? Pero es una aclaración que quiero hacer. ¿Qué pasa con la derivada g en 2? Yo necesito información. ¿Qué información necesito? Bueno, necesito g de 2. G de 2, ¿dónde la veo? ¿En la primera, la segunda o la tercera? En la segunda. La segunda, perfecto. Porque 2 es mayor o igual a 2. Sí, menor a 3. Bien. O sea, ahí estamos. Yo acá pondría 2 menos 2 al cuadrado, 0. Para g de 2 más h, piensen en h muy chiquitito. ¿Dónde lo miro? O sea, muy chiquitito en módulo, no muy cerca de 0. ¿Dónde miro? Y depende si es positivo o negativo. Perfecto. ¿Sí? En realidad depende. ¿Sí? Si h es positivo, pienso en un h chiquito, básicamente en menor a 1, y 2 más algo positivo chiquito, va a seguir cayendo acá adentro. Pero 2 más algo negativo chiquitito, muy chiquitito, no importa, ¿dónde va a caer? En la primera. En la primera. Entonces esto de acá poner como que... Entonces acá esto no depende solamente de este x menos al cuadrado, depende también de este 0. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Cuando yo derivo, usando las reglas de derivación, eso es válido en el interior de cada uno de los intervalos donde está definida la función. O sea, lo de que la derivada es 0, está todo bien y vale para los menores a 2, que está bien, ahí es todo. Lo de que la derivada de 1 es 0, está bien, pero vale para los mayores a 3. ¿Sí? Y lo de que la derivada de esto es 2x menos 4, o sea, 2 por x menos 2, vale, pero para los x estrictamente entre 2 y 3. ¿Sí? En los puntos donde cambia la definición, que en este caso serían el 2 y el 3, no puedo decir, la derivada es tanto. ¿Sí? De hecho, ni siquiera puedo estar seguro de que la función sea efectivamente derivable. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo hasta ahora sí con lo de derivada, derivar, yo lo único que diría es que la derivada es 0, es 2x menos 4 para los x mayores a 2 y menores a 3, o que es 0 para los x menores a 2 o mayores a 3. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, ¿cómo haría para ver cuánto da si es que es derivable la función en 2 y en 3? Bueno, técnicamente lo que tengo que hacer es la derivada por definición. Y en particular, como las definiciones son diferentes de un lado y del otro, tendría que hacerlo tomando límite por izquierda y límite por derecha. ¿Sí? Es decir, yo, por ejemplo, la derivada en 2, tendría que hacer este límite primero por derecha, y eso me va a dar algo. Después tendría que hacerlo con h teniendo a 0 por izquierda, que es donde acá, en g de 2 más h, si h tiende a 0 por izquierda, ahí tendría que poner 0. ¿Sí? Y si los dos coinciden, entonces el límite cuando h tiende a 0 es eso y la función es derivable. Si no coinciden, o alguno no existe, no sería derivable. ¿Sí? Se los dejo si quieren como ejercicio, si alguien quiere probarlo. Lo mismo en 3. Ahora, mirando el gráfico, y teniendo en cuenta que acá lo que tengo es, si yo siguiera el gráfico de esto, sería como una parábola, así. ¿Les parece que en alguno de estos dos puntos la función es derivable? No sé si tienen la intuición de qué tendría que pasar para que sea derivable. En 2, sí, y en 3, no. Bien, por un tema de las tangentes, ¿no?
En 3, si yo vengo por la derecha, la tangente es horizontal. Pero si yo vengo por la izquierda, la tangente no es horizontal. Es como que por derecha, viniendo de acá me va a dar 0, porque la tangente es horizontal, viniendo de acá me va a dar algo positivo. Así que básicamente es esto valorado en 3. ¿Sí? Así que como se me genera este pico acá, esto que llamamos este punto anguloso, que se llama también, donde la tangente por un lado y por el otro no coinciden, acá en 3 no es derivable. Si hago la derivada por izquierda y por derecha, me voy a dar cuenta que me va a dar diferente. ¿Sí? Si quieren, háganlo, no hace falta. Acá, como justo este sería el vértice de la parábola, si lo hago por acá, la derivada me va a dar 0, y si lo hago por la izquierda, obvio que me va a dar 0, coinciden, acá la derivada es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para esta función en particular, la derivada, ¿qué es? Bueno, la derivada es esto para los menores, para los que están entre 2 y 3, esto para los menores a 2 o mayores a 3, y en 2 es 0, y en 3 no existe. ¿Sí? Eso, digamos, si el ejercicio fuera un ejercicio de análisis 1 y les dieran esta función, que se llama g, y les dicen hallar la derivada de g, de indicar en qué puntos es derivable y calcular la derivada, bueno, te tendrían que decir todo eso. Ahora, yo digo que acá eso no hace falta. Y con ver que, bueno, que acá es esto y que acá es 0, alcanza, porque, ojo, la función de densidad se define para todo R, para todos los números reales, y acá no lo estoy definiendo ni para 2 ni para 3. Pero ¿qué libertad tengo al ser una función de densidad? Que, o sea, no importa el valor puntual. El valor en 2 y en 3 puedo poner lo que tenga ganas. Y va a seguir siendo una función de densidad. ¿Por qué? Porque son dos puntos sueltos. Entonces, si bien hago esta aclaración para, bueno, recordar algunas cosas sobre derivabilidad y eso, no me importa. ¿Sí? No es necesario ese análisis. Por eso no lo voy a hacer. Si quieren hacerlo como ejercicio de derivadas, háganlo. Pero no me importa eso. Y en 2 y en 3 le puedo poner el valor que quiera. O sea, yo podría decir, bueno, y que en 2 valga 7 y que en 3 valga 49, y estaría bien. Medio innecesario igual. Lo que podemos hacer es simplemente decir, bueno, y que en 2 y en 3 valga lo que diga esto y ya está. Total, no importa. ¿Sí? No estoy diciendo que la derivada en 2 necesariamente es lo que dice acá y la derivada en 3 necesariamente es lo que dice acá. Lo que estoy diciendo es que esto es una función de densidad para esta función. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? También podría definirlo así. Podría dejarlo como que sea con menor estricto. Y bueno, que 0 si no. O sea que en todos los demás, incluyendo el 2 y el 3, valga 0. Y eso también sería una función de densidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí estamos? Volviendo a la pregunta sobre la moda que me hacían. ¿Cómo sería la moda acá? Bueno, veamos un cachito cómo es la densidad. Esta densidad sería, supongamos que está 2 y 3, sería 0 al principio, después sube, después es una función lineal con pendiente creciente, ¿sí? En 2 vale 0 y en 3 vale 2, porque 2 por 3 es menos 4, 2. O sea, iría hasta acá y después valdría 0, ¿sí? Según la definición, esto valdría 2. Esto sería la densidad. Según la definición que yo elija para la densidad, según se elija ponerle igual o no, etc., obvio que acá podría ser que la función vale 2, o que acá en realidad vale 0, y acá no está, ¿sí? Pero insisto, siendo razonables y olvidándonos de ese detallecito de definición, ¿dónde dirían que está la moda? Que está el punto de esencialmente más alta densidad, más allá de que yo le pueda cambiar el punto. ¿Dónde se alcanza o casi se alcanza la máxima densidad? 3. En 3. Acá no sé, acá exacto, y veo que varios coinciden. En 2 no, fíjate que en 2 es 0, y en toda la zona es muy chiquitita. ¿Sí? En 3, perfecto. Entonces, la moda sería 3. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿cómo hacemos para sacarlo analíticamente? ¿O hay que graficar siempre? A ver, no, y sí, medio que tenés que graficar, porque analíticamente saldría derivando si vos tuvieras una función que es continua y derivable en todo el... Por ejemplo, si vos tuvieras la densidad de la normal, que es derivable en todos los reales,
bueno, listo, ahí sí, a su vez la derivada igual a C0, te da que en la media es donde se alcanza el máximo de la máxima densidad. Pero en este caso, que tenés la función partida, medio que si no haces el gráfico no te alcanza. Sí, obvio que si la función que te queda acá en el medio fuera, o sea, si vos te encontrás con que es algo así, bueno, ahí sí vos como que tenés el máximo se alcanza en un punto donde la función es derivable, entonces agarrarías ese pedacito, derivarías, igualarías a 0 y harías lo que hacen para buscar el extremo de la función. Pero en este caso, el gráfico lo que te dice es, mirá, no, se alcanza acá justo en la punta, justo en donde termina. Entonces, cuando está partida la función, el gráfico medio que lo tenés que hacer, y a lo sumo después puede ser que tengas que hacerlo analíticamente, pero en general no siempre va a funcionar. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Sí, perfecto. Entonces, estamos con lo de la moda. Vamos a hablar un poquito de la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Sí? ¿Qué era la mediana en estadística descriptiva? Que si yo tengo un conjunto de datos y los ordeno. ¿Qué es la mediana? ¿Cuánto es la mediana ahí? ¿Era el valor promedio? 4. No es el promedio, es el percentil 50, y eso que significa que acumula, de alguna manera, que acumula 50% para abajo y 50% para arriba. Cuando tenemos un conjunto de datos ordenados y la cantidad de datos es impar, como en este caso, ahora que agregué ese número, ahí en el otro era 4, ahora aclaramos por qué. En este sería 5, porque el dato del medio ordenado de menor a mayor es el 5, ¿sí? Fíjense que no importa acá si pongo 100, si pongo 1000, si pongo 10.000, sigue siendo 5. Eso es un dato importante, interesante de la mediana, ¿sí? Que no es sensible a valores extremos. Es una propiedad interesante de la mediana, a diferencia de la media, que crecería un montón si yo pongo 10.000 acá o 100.000. Si yo borro ese dato, como tengo una cantidad de impar, la mediana medio que cae acá, y normalmente se toma como definición que sea el promedio entre esos dos, por eso es 4, como decía acá Andrés, ¿sí? Así que media 4 es el promedio entre 3 y 5. ¿Cómo se define la mediana para variables aleatorias? Bueno, en principio es el valor que acumula 50% de la probabilidad, ¿sí? Es decir, que lo que yo voy a tener que mirar tiene una definición precisa, creo que en el apunte está, ¿sí? Que digamos, la mediana son los valores que cumplen con tal cosa, fíjense, pero me interesa más que dar la definición precisa, tal no es algo que vayamos a usar tanto, me interesa por ahí que lo entiendan. Básicamente es el valor que acumula 0,5 de probabilidad, que en este caso es un único valor. Si yo me fijo dónde la función vale 0,5, queda claro que hay un único valor un único t o un único x donde la función vale 0,5. Gráficamente está claro que hay uno solo. Después hablamos de otros casos, pero ahí estamos. ¿Cómo lo buscarían? ¿Cuál es el valor? Yo quiero saber dónde la función vale 0,5. Entonces, igualando la acumulada 0,5. Bien. Igualando que todo esto, agarro esta llave y le pongo igual 0,5. O sea, está bien, pero técnicamente cuando lo vaya a hacer la cuenta, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo quiero esto, ¿está bien? El del medio, ¿por qué? Porque veo gráficamente que el 0,5 se alcanza en la parte que es la parábola, ¿sí? Entonces, como ya veo que es la parte que es la parábola, lo que veo es que tiene que ser x menos 2 al cuadrado de 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el espejo es la raíz cuadrada. Técnicamente se aplica raíz cuadrada de los dos lados. Acá me queda el módulo. ¿Sí? Raíz cuadrada. Pero lo que me va a salir... Técnicamente, si esto fuera para resolver una ecuación, acá tendría que hacer dos casos. El caso en que x menos 2 es raíz de 0,5, o raíz de un medio, y el caso en que x menos 2 es menos raíz de 0,5. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que me sale de acá, así que sería 2 menos raíz de 0,5, es un número más chico que 2 y sé que esa no vale. ¿Sí? Porque esta expresión solo vale entre 2 y 3. Así que esto en realidad no me importa.
Y lo que me sale es x igual 2 más la raíz de 0,5. Y esa es la solución, eso sí es un valor que está acá. Esto es 2,7 más o menos. Esa sería y esa sería la mediana. Esta exclusión. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Cómo lo con eso? Sí, está claro. Yo te quería hacer una consulta porque en el 5, que es mixta la distribución, Sí. igualé a 0,5 la acumulada y me dio que la mediana sería 3, pero la función no es continua en 3, que es donde pega el salto. Ahora lo hacemos. Ahora vemos eso. Antes del contexto A. Gracias. Si es el cuartil 3, es igual a 3 cuartos, exactamente. Sí, si es el cuartil 3, acá pongo 0,75. Si es el cuartil 1, pongo 0,95. Y así sale. Siempre, obviamente, mirando en dónde se alcanza. Acá siempre es entre 2 y 3. Pero eso sería. Si es el percentil 90, igual a 0,9 y así. ¿Está claro? Buenísimo. ¿Qué pasa cuando la función, cuando la variable aleatoria no es continua? O sea, ya sea que es discreta o que es mixta o lo que sea. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo... Puedo tener una discreta o incluso una mixta? ¿Qué pasa si tengo algo así? Se viene así, acá sube, pega un salto, sigue subiendo y no sé, pega otro salto y a partir de acá vale 1. Perdón, estoy poniendo todo mal. Ahí apoyo, ahí apoyo. Supongamos que esto es el 1 y supongamos que el 0,5 está por acá. ¿Sí? Digo, la cosa es que acá hay saltos. Yo no le estoy dando la definición exacta. Creo que en el apunte está, si la quieren ver. Sí, pero se define como un punto, siempre la tengo que pensar, pero se define como un valor tal que la probabilidad de que sea mayor o igual es tal cosa 0,5 y menor o igual también es 0,5. La cosa es, ¿dónde se alcanza el 0,5 o dónde? Yo hasta acá tengo 0, hasta acá tengo menos de 0,5. Hasta acá todavía tengo menos de 0,5. Cuando llego acá, ¿qué pasa? Pongámosle que esto es, no sé, 4. Cuando llego acá tengo más de 0,5. ¿Sí? O sea que el quiebre entre acumular menos de 0,5 y más de 0,5, ¿dónde está? ¿En qué valor? En 4. ¿Sí? O sea que ahí la mediana sería 4. O sea, puede ser que justo el 0,5 no toque realmente la función de distribución, porque hay un salto que está primero abajo de 0,5 y después arriba, entonces en ese caso es 4. ¿Sí? Si justo acá esto valiera 0,5, bueno, también es 4. También podría pasar que la función sea así. Que sea así y que acá pegue el salto. Entonces, bueno, ahí sí. Digamos, no es que salto de menos de 0,5 más de 0,5, hay un punto donde la función vale 0,5. Obviamente voy a tener para esto una expresión, una fórmula, y esa fórmula le vale 0,5, y no hay ningún problema. ¿Ahí estamos? O sea, en la que vos decís que es la 5, vos tenés x sobre 2 menos 1, si justo salta el circulito vacío, y sería también la pregunta, sería lo mismo, porque es, ahí vos tenés 0,5, ponele, y después más, o sea que es lo mismo, puedo decirte, hasta acá tenés menos 0,5 y acá tenés más de 0,5, o sea que también sería justo en ese punto. ¿Se entiende? Sería justo ahí también. En la que me preguntaban acá, que es la función es el ejercicio 5, que la distribución es x es 0 para x menor a 2, x sobre 2 menos 1 para x entre 2 y 3, menor a 3, y 1 para x mayor o igual a 3. Tenemos 2, 1, 2, 3. Tenemos 0.
hasta el 2. Después tenemos una recta, que es x sobre 2 menos 1. En 2 vale 0, porque 2 sobre 2 menos 1 es 0. Y en 3 vale 0,5, ¿no? 3 medios menos 1, 0,5. Justo vale 0,5. O sea que es así la recta. ¿Sí? Y en 1, a partir de ahí vale 1. O sea que acá la mediana sería 4. ¿Cuándo haría la mediana ahí? Ahí la mediana es 3, ¿no? Ahí justo es 3, porque justo es como que llegaría al 0,5 y pega el salto. ¿Sí? ¿Y el cuartil 3 cuánto sería? Porque yo reemplazo la función y me da 3,5, pero en 3,5 ya no está esa función. Por eso digo O sea, que tendría que ser algo después. Por eso digo que igual que me da el gráfico. Está buena la pregunta porque yo iba a cambiar la función, pero está mejor pensarlo como decís. ¿Cuándo es el cuartil 3 y cuándo es el 1? El cuartil 3 es donde tengo 0,75. 0,75 está por acá. Sabiendo que esto llega hasta justo termina en 0,5, el cuartil 3 ¿dónde está? En 3. En 3, porque hasta en 3 hasta antes del 3 estoy abajo de 0,75, después del 3 estoy arriba, así que el cuartil 3, igual que la mediana, es 0,75. ¿Sí? El cuartil 1, en cambio, ¿qué pasa? ¿El cuartil 1 es 3? No, es entre 2 y 3 algún Claro. valor. El cuartil 1 es entre 2 y 3. El cuartil 1 está por acá, entre 2 y 3. Creo, de hecho, que es 2,5. Pero digo, ante la duda, ¿qué hago? Bueno, ahora sí, agarro esto, este x sobre 2 menos 1, y lo igualo a 0,25. Y de ahí espejo. ¿Sí? Paso es 1,25 por 2, 0,5. O sea, despejo me da 2,5. ¿Sí? El percentil 0,8, ¿cuánto es? El percentil 80 es también 3, porque queda... Sí, gracias, percentil todo 80, no percentil 0,8. El percentil 80 es 3, porque es 0,80. Sí, que lo estoy buscando. Si quiero el percentil 20, como 0,2 está por acá, bueno, igualaré esto a 0,2. O sea, pero necesito mirar el gráfico, en general, analizar un poco la función antes de igualar algo. ¿Sí? A veces ya sale mirando el gráfico, a veces hay que hacer una cuenta, pero para saber qué cuenta tengo que hacer, tengo que mirar el gráfico. ¿Se entiende? Gracias. ¿Sí? Un ejemplo, un detalle más que puede aparecer con el tema de la definición de la mediana, que a veces es medio tricky, digamos, es el tema de en las discretas, por ejemplo, o en las que tienen alguna zona que sea horizontal. Yo podría tener una discreta, recargo esto, podría tener una discreta así, podría tener una discreta que venga así, salto, así, salto, así, salto, así, salto, y que tenemos acá el 1, vamos a ver, acá el 0,6, acá el 0,3, estoy inventando, y bueno, obviamente acá el 0. ¿Sí? Y esto como que no sé, 1, 2, 1, 3, 4. No sé, no le den mucho, no le presten mucha atención a la escala. ¿Dónde dirían que está ahí la mediana? ¿No sería en el 0,3 también? ¿El 0,3? En el 3, en el 3. El 3, claro, el 3 está. ¿Por qué? Porque el 0,5 está por acá, bueno, antes del 3 estoy abajo, después del 3 estoy arriba. O sea que ahí es lo mismo que antes. Sí, no cambia nada. Ahora, ¿qué pasaría si esto de valor de acá, insisto, no le presten mucha atención a la escala, si este valor de acá, donde el valor que toma la función entre 3 y 4, fuera exactamente 0,5? ¿Sí? Ahí antes del 3 estoy en menos que 0,5,
hasta el 4 estoy en 0,5 y recién después me paso. ¿Sí? Bueno, en ese caso, se dice que todo este intervalo de 3 a 4, todos los valores de este intervalo son medianas y en muchas general se suele hablar de intervalo mediano. ¿Sí? Así como uno puede tener, o sea, acá podría haber más de una mediana. ¿Sí? La definición que uno da de mediana normalmente, la definición precisa, hace que en estos casos en donde haya todo un tramo donde la función de distribución vale 0,5, bueno, que se considere que todos esos valores, después uno puede discutir si incluye el 4 o no, pero no importa, que todos esos valores sean medianas de la distribución. O sea que en ese caso hay todo un intervalo de medianas. ¿Ok? Es un caso medio particular, pero lo menciono por si hay alguna duda. ¿Ya estamos? Sí. ¿Alguna duda ahí? Bueno, cuéntenme qué más. Si hay dudas de algo más de algún otro tema. O de algún ejercicio. Les recuerdo un poco los temas que estuvimos viendo para ver si recuerdan dudas que tengan. Dijimos que era una distribución discreta, que es el rango, que es la función de probabilidad puntual. Dijimos que es una distribución continua, que es una densidad. ¿Sí? Un comentario es que no todas las distribuciones continuas tienen densidad. Existen casos raros, ¿sí? Funciones que son continuas, pero que no son derivables en ningún punto. Ni se gasten, digamos. Hay una función, por ejemplo, que se llama una extensión 9. Ahora, ahí lo miramos, perfecto. Ahí, por ejemplo, si les interesa un ejemplo, una función continua pero no derivable, en casi todos los puntos existe algo que se llama la escalera del demonio, staircase, o función de Cantor también. Digo, son esos casos, esas cosas raras, medio inventadas a propósito para que falle, digamos, pero existen. ¿Sí? Es como una especie de curva fractal. No se preocupen, eso no nos va a aparecer. Las funciones, las distribuciones continuas con las que nos encontremos de nosotros van a tener siempre una densidad, que en ese caso se llaman absolutamente continuas. Por eso muchas veces hacemos el continua como sinónimo, pero bueno, existen estos casos medio patológicos. Después lo que hicimos fue definir para cada una de esas la esperanza, tanto para las continuas como para las discretas. Después definimos que es la varianza, que son los momentos naturales, centrados, factoriales, estandarizados. Vimos que propiedades tienen los momentos estandarizados. Recordamos un poco el tema de simetría y kurtosis. Y después hablamos de la función beta y la función gamma. Y empezamos a ver la función generadora. Así que vayan pensando si tienen alguna duda de todo eso. Acá Victoria me pregunta por el ejercicio 9, que hay una corrección por continuidad. Ok. A ver, el 9. Es el de... Dice, la probabilidad de que un hombre acierte en el blanco cada vez que responda un dado es 0,2. Si dispara 500 veces, ¿cuál es la probabilidad de que acierte exactamente? Bueno, ok. Entonces ejercicio 9. La variable, si yo tengo la variable x, que es cantidad de veces que acierta. ¿Sí? Vamos a definir todo en términos de esta variable. Cantidad de veces que acierta. Entre las 500 veces que arroja el dado. ¿Cuál es la distribución de x? Bajo supuestos razonables, digamos. Bueno, razonables hasta ahí nomás. Cuando lo charlamos. Pero ¿cuál sería la distribución de x? Bueno, ya me adelanté, ¿no? ¿No vieron? Una binomial. Es una binomial, sí, lo escribí igual. Es una binomial, perfecto. ¿Y con qué parámetros? Con n igual a 4. Con n igual a 500. Bien. Y con una probabilidad de 0,2. Exacto. 500 es la cantidad de veces que repito, 0,2 la probabilidad de éxito cada vez. ¿Sí? Entonces, los supuestos acá básicamente son que la probabilidad sea siempre 0,2 y que sean independientes un tiro de otro, que por ahí sería el supuesto acá más cuestionable, porque uno podría decir, bueno, si estoy todo el día tirando dardos, espero que haya, digamos, que me ir mejorando. Pero bueno, supongamos que no pasa nada de eso, uno puede suponer que es una binomial. Como que ya llegó a su límite. Lo mejor que puede lograr es esto, bueno, listo. Entonces es una binomial. Y la pregunta es la probabilidad de que acierte exactamente el punto A, exactamente 95 veces.
O sea que es la probabilidad de que X sea igual a 95. ¿Sí? Esto en principio, uno podría hacerlo haciendo la cuenta, usando la función de probabilidad puntual de la binomial, que creo que les expliqué hace un rato. Y la cuenta que habría que hacer es 500 tomados de a 95 por 0,2 que es p elevado a x, que es 95, por 1 menos p, o sea, por 0,8, elevado a la n menos x, que es 500 menos 95, eso es 405. ¿Sí? O sea, si uno puede hacer esa cuenta, esa sería la respuesta. Igual está perfecto lo que vos planteás de la aproximación, porque ese es el espíritu de este ejercicio. ¿Qué pasa con esto? Hoy en día, con las aplicaciones que ustedes tienen, la de celular, o si lo hacen con el R, o incluso con buenas calculadoras, pueden hacer estas cuentas. ¿Sí? Pero el espíritu del ejercicio está en esto de que, bueno, cuando uno trabajaba con tablas, ¿sí? Que por ahí ahora parece una cosa del pasado, pero cuando yo hice estadística 1 y 2, econometría, que hace tiempo, pero tampoco tanto, uno trabajaba con tablas, no había la aplicación del celular, ¿sí? O sea, es algo realmente relativamente reciente que tenemos esas herramientas. Cuando uno trabaja con tablas, no estaba en la tabla de la binomial, no sé si alguna vez vieron una tabla de la binomial, pero básicamente tenemos diferentes valores de p para diferentes n's, a veces salteándose un poco. Y en general llegaba hasta n igual a 20, 30 y por ahí no más. O sea, no estaba la tabla de las probabilidades de la binomial con n igual a 500. ¿Sí? Entonces, en esos casos lo que se hacían eran las aproximaciones. De la misma manera, si yo quisiera hacer la cuenta, no cualquier calculadora se va a calcular este combinatorio que involucra el factorial de 500, el factorial de 405, el factorial de 95, son números muy grandes. ¿Sí? Entonces, para evitar todo eso, lo que hacemos es la aproximación. ¿Sí? Pero insisto, si uno puede hacer esta cuenta y lo pueden hacer o lo pueden pedir al R o una aplicación, esa es la respuesta. Incluso les sugiero que lo hagan y que también lo hagan aproximando como para comparar, para ver si la aproximación funciona o no funciona. Porque de hecho, puedo abrir el R para ver cuánto es esto exactamente. Bien, ahora en R esto sería de binom. Si a alguien le interesa la probabilidad puntual, son todas las funciones en R que figuran con D. Insisto, pueden ver la clase que está subida a YouTube. Son las que empiezan con D, en este caso sería de binom. ¿Sí? Y quedó en 95 con un N de 500 y un P de 0,2. De 0,2. Según R esto es 0,03. 878, bueno. Sí, está bueno verlo, digamos, con tener como el valor exacto, entre comillas, para después comparar con la aproximación. ¿Ok? Ahora, recordando lo de las aproximaciones. Si no puedo hacer esto, que no quiero aproximar, es correcto lo que dice acá Victoria de aproximar una discreta que es la binomial por una continua. ¿Cuál es la continua? La que voy a aproximar. Una normal. Exactamente. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el n y el p. ¿Sí? Las aproximaciones de la binomial las hacemos cuando n es muy grande. Pero había dos casos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la otra aproximación que se hacía de la binomial? ¿A Poisson? La Poisson, sí, que se hacía en el caso en que no solamente n era muy grande, sino que p era muy chico. Sí, cuando p es muy chico, o muy cercano a 1 también, o sea, cuando p es muy extremo, es decir, muy cercano a 0 o muy cercano a 1, la aproximación de la normal no funciona bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si p es muy cercano a 0 o p es muy cercano a 1, la distribución es muy asimétrica. ¿Sí? Obvio, cuanto más grande es n, compensa esa simetría. O sea, con n igual a 3 y p igual a 0,1 tengo una distribución muy asimétrica. ¿Sí? Sí. Grafíquenla, búsquenla, hagan las cuentas, van a ver que les da como todas las barritas muy tiradas para este lado. ¿Sí? Bueno, no, serían menos barritas. ¿Sí? Pongámosle n igual a 10. ¿Sí? Serían... La mayoría de las barritas van a estar para este lado. O sea, va a ser una cosa así, la función de probabilidad puntual. Ahora, si pongo n igual a 1000 y p igual a 0,1, ahí ya va a ser mucho más simétrica la distribución. Pero si pongo 1000 y el p es 0,01, o 0,001, ahí va a ser asimétrica de vuelta. Cuando aumento el n se vuelve más simétrica, pero cuando el p es muy chico, medio que compensa. Entonces hay una regla por ahí, que ahora no me acuerdo exacto, pero que era algo así como que si
si n por p era menor a 5, creo que era, no estoy seguro, ¿eh? Después lo busco y les digo, creo que era menor a 5, entonces, en ese caso no vale la aproximación de la normal. En realidad es n por p y lo mismo también n por q. Si n por q es menor a 5, tampoco vale la aproximación de la normal. Entonces, si son valores, q sería el 1 menos p. Pero si son valores muy extremos, muy para el 0, muy para el 1, no vale la aproximación de la normal. ¿Estamos de acuerdo? Acá ese no sería el caso, porque 500 por 0,2 es 100, que es mucho mayor a 5, o sea, así que funciona. ¿Ok? En otro caso, que creo que es uno de los ejercicios que está por ahí, creo que es el 8, ¿sí? En ese caso sí habría que hacer la aproximación con Poisson. ¿Ok? Pero bueno, en este caso sí vale la aproximación de la normal, en teoría, después veremos cómo funciona en la práctica. Entonces, lo que voy a hacer es aproximar a y, a x, por una variable aleatoria, llamémosle y, con distribución normal, y si digo con distribución normal tengo que definir con qué media y con qué varianza. Entonces, ¿qué hago? ¿Con qué media y con qué varianza? Bueno, la media y la varianza de x, ¿no? X, ¿qué esperanza tiene? N por P. N por P, o sea, 500 por 0,2. Y te da 100. Te da 100. Y la varianza de x es N por P por cubo, o sea, N por P por 1 menos P. Claro. Me da entonces 100 por 0,2, no, 100 por 0,8, o sea, N por P 100, y esto 0,8 me da 80. Que la varianza 80. O sea, que supongo que y es una normal con media igual a 100 y varianza 80. Yo en general cuando no aclare, este de acá va a ser la varianza. ¿Sí? Si quiero que sea el desvío, pongo sigma igual a tal. O sea que si tienen dudas, igual obviamente me preguntan, pero en general siempre que no aclare, lo que estoy representando con el segundo parámetro es la varianza. O sea que tengo y normal 180 y varianza 80. Y acá viene la corrección por continuidad que mencionaba Victoria. Y tiene que ver con, bueno, yo no puedo ahora decir que la probabilidad de que x sea 95, que es lo que yo quiero, es aproximadamente, porque obvio que esto es una aproximación, la probabilidad de y igual a 95. ¿Qué problema tengo acá? Estás en una continua. Claro, es continuo, entonces esto me daría 0. Y para cualquier puntual me daría 0. Entonces no es muy útil hacer eso. Además de que es mentira, digamos, no es útil. Entonces lo que hacíamos acá era, como en realidad, a cada número representarlo con un intervalo. ¿Sí? Esto acá, esta x tiene rango de 0 a 500, pero supongamos que tuviera rango de 0 a 5. ¿Sí? Lo que yo hacía era representar con, por ejemplo, al 1 con el intervalo que va de 0,5 a 1,5. O sea, esto sería el 1. Del 1,5 al 2,5 sería el 2. Del 2,5 al 3,5 sería el 3. Del 3,5 al 4,5 sería el 4. Y después del 5 podría ser del 5,5 al 6,5, o podría ser todo lo que sobra, eso es medio discutible. ¿Sí? Pero básicamente a cada número lo represento con un intervalito que está a mitad de camino entre el anterior y el que sigue. Esa sería la manera correcta de hacer lo que se llama la corrección por continuidad. ¿Sí? Entonces, al 95 lo voy a representar por qué intervalo. $94,5 y $95,5. Exacto. Sí, es el intervalo, el 95 está representado por el intervalo que va del 94,5 al 95,5. Entonces, la probabilidad de que x, la variable original, la binomial, sea 95, lo voy a aproximar con la probabilidad de que la variable y, que es la normal, esté entre 94,5 y 95,5. Acá obvio que el igual o el poner igual o no cambia nada, justamente porque es continuo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, según el método que lo hagan. Si lo van a hacer con la tabla, tengo que estandarizar, usando que la esperanza es 100 y que el desvío es la raíz cuadrada de 80, y buscar esos valores en la tabla y restar. ¿Sí? Si no, si tienen una aplicación o tienen el R, es cuestión de directamente aclarar que la esperanza es 100 y que mu es 100 y que sigma es la raíz de 80 y sale también. ¿Sí? Pero siempre va a haber que restar, o sea, esto va a ser la acumulada de i en 95,5 menos la acumulada de i en 94,5. ¿Ok? Y
Y bueno, y si lo ponen en términos de la normal, ahora va a ser la normal estándar, pero con los valores estos estandarizados según esto. A ver cuánto me da, yo lo voy a hacer en R. Tengo la acumulada P norm en 95,5 con 100 el mu y el sigma, el desvío es la raíz de 80. Menos ahí lo vemos. Menos lo mismo por el 92,5. Bueno, 25,5. Espera que si no burlo, le voy a compartir un minuto. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la pantalla? No, está cargando todavía. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora, Bien, para la acumulada de la normal, todas las que son acumuladas, con la función de distribución, digamos, son las que empiezan con P. P norm, P binom, P Poisson, P lo que sea, es la acumulada. Las que son con D, como la describí arriba, son si es continua las densidades y si es discreta, las probabilidades puntuales. ¿Sí? Después están las funciones que son con Q, que lo que me dan son los cuantiles, es decir, que como para si quiero buscar la mediana, por ejemplo, entonces uso esa Q y le pongo 0,5, que acumule 0,5, es la inversa, digamos, de la distribución. Y hay unas con R que es para generar números aleatorios. Todo eso está explicado en esa clase, por si a alguien le interesa ver un poco. Entonces, si yo quiero acumular la normal, es P norm, el comando que uso. Después de restar otra acumulada, también de la normal. Una es el 95,5 y la otra es el 94,5. Pero si yo lo dejo así nomás, R asume por defecto que estoy hablando de la normal estándar. Y en este caso no estoy hablando de la normal estándar. O sea, podría poner los valores estandarizados, pero si no quiero hacer eso, lo que puedo poner es como un segundo parámetro que sea la esperanza, que es 100, y un tercer parámetro que sería el desvío, que es la raíz de 80. La raíz se calcula con el comando sqrt, como por el square root. Acá ponemos también 100 y raíz de 80. Y me da 0,038, fíjense que es hasta el tercer decimal coincide, sí, es bastante parecido. O sea, está bueno a veces también ver qué tan buena es la aproximación. Debinom te calcula, no, Debinom lo que te calcula es la probabilidad puntual en 95. Es decir, que también serían 93, 94,5 y 95,5 porque lo único que hay ahí con probabilidad positiva es el 95. ¿Sí? Pero en ese caso estábamos en una discreta, queríamos la puntual y usamos Debinom. En la normal, como ahora lo hacemos en un intervalo, usamos las acumuladas. ¿Se entiende? Claro, Debinom es de la binomial. Claro, me da las probabilidades puntuales de la binomial. Acá le hice 95, el segundo parámetro me da el n, el tercer parámetro sería el p. ¿Está claro hasta ahí? Volví, ahí. Bien. Todavía no tengo muy manejado el tema este de la iluminación acá, pero bueno. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? Se ve igual, ¿no? Sé que se ve todo bastante parecido, pero estoy en un lugar completamente distinto. De hecho, estoy más cerca. A ver. Nada, me preguntaba por el 10. El ejercicio 10, a ver. Ejercicio 10. En la ciudad se estima, ok, la temperatura.
Ejercicio 10. No sé si hay alguna duda puntual, pero charlamos un poco. Dice que se estima que la temperatura máxima en el mes de junio, o sea, cada día, o sea, que sigue una distribución normal, o sea, algunos días la máxima es una cosa, algunos días es otra cosa, pero sigue una distribución normal, con media 23 grados centígrados y desvío estándar 5. O sea que acá sí les estoy dando el sigma. Si quieren pueden poner 25 directamente y es la varianza. ¿Sí? Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27. Supone que la temperatura de cada día es independiente de los demás, pero bueno, es discutible. Entonces acá es de esos ejercicios que mezclaba. Porque si yo quiero la probabilidad de que un día en particular esté entre 21 y 27 la máxima, ¿cómo hago? ¿Qué estaría preguntando? ¿La probabilidad de qué? Si quiero que un día en particular, entre 21 y 27. De que X esté entre 21 y 27. Perfecto. La pregunta es, probabilidad de que X sea que esté entre 21 y 27. ¿Sí? O sea, esto es la probabilidad de que agarro un día cualquiera de junio, la probabilidad de que la máxima esté entre esos dos valores, me la da esta cuenta. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, pues normal. De vuelta, o puedo estandarizar, ¿sí? Tendría que hacer, es la probabilidad de que 21 menos 23 dividido 5 menor a x menos 21 sobre 23 menor a 27 menos 21 sobre 23. A esto lo puedo llamar z y tiene distribución normal estándar. Entonces es que una normal estándar es entre estos dos valores. ¿Sí? Y resto los dos valores de la tabla. Si no, lo puedo hacer comenzar así con el R. ¿Sí? Así como hice recién lo de la normal, puedo escribir lo mismo, pero con otros valores. Es decir, con el 27 y el 21, y con la nueva media de desvío que tengo. ¿Sí? La media es 23, el desvío 5, y luego entre 21 y 27. O sea, hago la de 27, hago la de 21 y los resto. Lo pueden hacer de la manera que quieran, digamos, básicamente esto me da 0,44. 4, 2, 3, 5, bueno. Esa es la probabilidad de que un día en particular tenga una máxima entre 21 y 27 en junio. Ahora, si yo quiero otra variable, que es cantidad de días de junio, cantidad de días en junio, que pasa esto. ¿Sí? ¿Qué distribución tiene ahí? Piensen un poquito, ¿sabe por sí qué tipo de variable es? O sea, qué valores puede tomar. ¿Es discreta o continua esa variable ahí? Es discreta. Exacto, es discreta Una con qué binomial la rango. puedes pensar. ¿Con qué rango? Entre 0 y, bueno, Sí, junio sería tiene 30 30 días. días de junio, no sé. Entre 0 y 30, sí. Junio tiene 30 días. Así que sería entre 0 y 30. ¿Ok? Va a ser puede ser que de los 30 días de junio, en ninguno la máxima esté entre estos dos valores, o sea, que sea más chica o más alta todos los días. Puede ser que haya, de los 30 días, haya 5 donde esto pasa y el resto no pase, y así. ¿Ok? Y en particular, asumiendo que, como dice acá, independencia entre un día y el otro, ¿qué distribución les parece que tiene? Una binomial. Una binomial. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo esto de que cada día, esto de que la máxima que hay acá, puede pasar o puede no pasar. Es como que cada día es un ensayo dicotómico de, bueno, a ver, hoy la máxima está entre 21 y 27, no. Hoy la máxima está entre 21 y 27, sí. Tengo éxitos y fracasos. Así que hacer una binomial con n igual a ¿cuántos ensayos hago? 30. 30, perfecto, los días. ¿Y cuál es cada día la probabilidad de que la máxima esté entre 21 y 27? Es lo que sacaste antes, 0,4435. ¿Se acuerdan de este tipo de ejercicios que era como que mezclaban
que uno usaba, tenía una distribución, pero el parámetro de esa distribución venía a calcular una probabilidad de otra distribución, que esto era un ejercicio bastante típico, incluso un ejercicio de parcial seguramente. O sea que básicamente es esto, sí, con 0,44, lo que sea. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Y bueno, entonces la pregunta de que, ¿cuál es la probabilidad? A calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máxima probabilidad, es decir, la cantidad de días del mes en los que se espera que esto ocurra. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? N por P. Claro, porque me están pidiendo la esperanza de esta variable. Esta variable es la variable cantidad de días de junio en los que la máxima está en 31 y 27. Lo que quiero es la esperanza y por lo tanto es N por P. Si yo sé que la esperanza es 30 por 0,44, lo que es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Eso es para ejercitar un poco, pero era ese tipo de ejercicio bastante típico de los ejercicios un poco más rebuscados de distribuciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda de algo? De todo lo que dije antes también, de los temas que vimos. No, va bien por ahora. ¿Está bien? ¿Estuvieron haciendo ejercicios? Tengo una consulta entonces, a partir de la práctica cero en la guía, o sea, del punto 3 en adelante, ¿tendríamos que dejarlos o también podríamos hacer alguno? En principio pueden hacer todo, con lo que vimos hasta la clase 5, pueden hacer todo hasta el 13. Ok. El 14 en adelante viene con lo que vemos en la clase 6, por lo que me dijeron, y que serían el 14 y el 15, y lo del 16 y 17 también va a aparecer en alguna de las clases que siguen, no sé si en la 7 o en la 8, pero aparece por ahí, Bueno. con la distribución exponencial y la propiedad de falta de memoria. O sea, van a ir viendo que van a ir apareciendo esos. Podríamos ver el 11, sí, ahí lo vemos. Para la próxima, a ver, aquí me fijo. La clase. En la clase 6, que supuestamente ya la vieron, pero bueno, no correspondía para lo de hoy. Ven la distribución gamma y beta, que tiene que ver entonces con los ejercicios 14 y 15. Y después seguimos con temas de la práctica 1, de la función general de momentos. Y en la clase 7, seguimos con función general de momentos. No, o sea que los de la práctica, los ejercicios 16 y 17, los vamos a ver recién en la práctica 8, en la clase 8. ¿Sí? O sea, con lo de hoy tienen hasta el ejercicio 13. Los temitas que faltan los vemos en clases siguientes. En la clase 6, que entiendo que muchos ya la vieron, corresponderían a los ejercicios 14 y 15. Y en la clase, lo de la clase, la teórica 8, corresponderían a los ejercicios. Y correspondería a los ejercicios 16 en adelante. ¿Sí? Lo de la clase 8. De la 1, ¿cuáles pueden hacer? Con lo que vieron hasta la 5, solo los primeros, solo el ejercicio 1 por ahí, el ejercicio 1 y 2, como los que son calcular la FGM de esto y por ahí usar para calcular esperanza o varianza. Pero con lo de la teoría, ya cuando vean las clases 6 y 7, les diría que ya pueden hacer toda la primera parte. Esperen que les confirmo algo. En la segunda parte en la 8 yo empiezo con menor probabilidad. Con las clases 6 y 7, que son las que van a tener que ver, se supone que ya vieron 1 y tendrían que el miércoles ver la 7, y el jueves tenemos la otra clase de consultas. Con las 6 y 7 tienen para hacer toda la primera parte de la guía de
de la guía 1, que ya les digo, hasta el ejercicio, que es la parte de función general de momentos, no función general de probabilidad, que empezamos en la 8. O sea que tendrían hasta el ejercicio 12. ¿Sí? O sea, con los temas de las clases 6 y 7, y de las cuales el jueves vamos a hacer consulta, podrían hacer hasta el ejercicio 12, en teoría. Obvio que hay ejercicios que pueden ser más complicados o menos, obviamente por eso nos vemos el jueves. ¿Sí? Así que hasta el 12 de la práctica 1. ¿Estamos? Bien. Preguntaban por el 11. El 11, estoy mirando otra práctica. El 11. Para el jueves, claro, para el jueves tiene que tener vistas hasta las 7. Hasta las 7, que es la que correspondería al miércoles. Con el 11 dice, tras un test de cultura general se observa, que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución normal, mu 65, sigma cuadrado 208. O sea, la puntuación que obtienen los alumnos en un examen es normal, la media es 65, o sea que más o menos aprueban, y 208 la varianza, la raíz de eso es el pi. Se decía clasificar a las personas examinadas en 3 grupos: nivel bajo, aceptable y excelente. De modo que en el primero haya 35, en el segundo 50% y en el resto el otro 15%. ¿Sí? Esto es decir, yo no estoy diciendo, yo sé que a partir de cierto valor para abajo es bajo. Entre ese valor y otro valor, que llamamos de A y B, es aceptable. O no sé cómo puse. Sí, aceptable. Y por encima de ese valor es excelente. ¿Sí? Pero yo no sé cuáles son esos valores. De hecho, los quiero definir. Esto es el famoso corregir por curva, en donde sí o sí va a haber un 35%, del 35% peor van a tener la nota baja, aunque sean muy buenos. ¿Sí? Que es súper discutible, obviamente. Pero el famoso corregir por curva es que, bueno, solamente el tanto por ciento mejor va a ser excelente, el tanto por ciento peor va a ser nota baja, independientemente de si realmente le fue muy bien. A lo mejor le fue todo recontra bien, pero sin embargo hay un 35% va a tener nota baja. ¿Sí? Ese es el famoso corregir por curva, se frente a la curva de la normal. Entonces, lo que quiero decir es cuánto tienen que ser esos valores, ¿sí? Que me definen cuánto es bajo, cuánto es estable, cuánto es excelente. ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo que definir es cuáles son esas puntuaciones que marcan el paso de un nivel a otro. Entonces, por ejemplo, para definir o encontrar A, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que esto es 35%, 50%, 15%. Primero tengo que chequear que esto sume, y sí, 15 más 35 es 50, así que da. Yo me podría plantear, ¿sabes? Que siendo que de A para abajo tengo 35%. ¿Qué plantearían? ¿Una idea? En términos de X y de probabilidades. Que la probabilidad de X menor a A es igual a 0,35. Perfecto. Yo quiero que el A cumpla con que la probabilidad de que un alumno cualquiera sea menor a A sea 0,35. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo como previo al examen, ¿no? Es decir, después se puede cumplir o no del 35%, pero bueno, si tengo muchos alumnos, básicamente se va a cumplir de forma bastante aproximada. Entonces, yo quiero que la probabilidad de que X sea más chico que A sea 0,35 para que la probabilidad de que alguien caiga ahí sea del 35%. Después también podría plantear, para buscar B, podría plantear lo que entre A y B sea 0,5, o más fácil, que la probabilidad de X mayor a B sea 0,15. Si a partir de ahí lo saco. Ahora, ¿cómo saco esto? Bueno, técnicamente lo que estoy buscando es un cuantil, que estoy buscando como el percentil 35 de la distribución acá. Y acá estoy buscando el percentil ¿cuánto? Sigma B. 85. 85, claro, porque en realidad esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que X sea menor o igual a B o menor es 0,85. Y o sea, acá estoy buscando el percentil 85.
Si quieren hacer eso con una aplicación, tienen que aclarar en la aplicación que están buscando como el cuantil, digamos, la inversa. ¿Sí? En R se hace eso con las funciones que son con Q en vez de P. Porque así como antes es P-norm, acá usaría Q-norm. ¿Q-norm de cuánto? Bueno, Q-norm de 0.35, de 0.35, y acá pondría la media y acá pondría el desvío. ¿Sí? Esa es una opción. Lo mismo acá. Y eso ya, el valor que me da sería el valor de A. O el valor que me da con el 0.85 sería el valor de A. ¿Ok? Si lo quiero hacer de un modo un poco más tradicional, pensando en usar la tabla, lo que se hacen lo que se hacían estos ejercicios de encontrar el cuantil, que un poco son lo que está, que un poco es en realidad lo que está en el ejercicio, espera, ¿cómo fue? Es un poco lo que está en el ejercicio, ¿dónde está? No sé, ¿cómo fue? Bueno, no sé, a lo mejor. Pensé que había un ejercicio específico de esto, pero no. No importa. Básicamente, ¿qué se hace? Bueno, estandarizo para pensar en usar la tabla de la normal. Entonces hago a X, le resto 65. Lo divido, puesto la varianza, así que la raíz de 208. Y acá a menor a menos 65 sobre la raíz de 208. Eso tiene que ser 0,35. Esto es como lo puedo llamar Z. Y esta Z tiene distribución normal estándar. Entonces, ¿qué hago? Yo ahora busco en la tabla de la normal estándar el valor donde se acumula 0,35. Eso se puede hacer o mirando la segunda columna de la tabla o usando la tabla que figura como tabla de cuantiles o tabla de percentiles. ¿Sí? La cosa es que uno busca eso en la normal estándar. Si lo buscan yo lo voy a sacar acá del R, pero si lo buscan en una tabla también les aparece. ¿Dónde acumulo 0,35 en la tabla de la normal? En menos 0,38. Eso que me dice que el valor donde la normal estándar acumula menos 0,38 es este, acumula 0,35, que es este, es menos 0,38. O sea que A menos 65 sobre la raíz de 208 es menos 0,38. Espejo A, y ese sería el valor que me marca que de ahí para abajo es bajo. ¿Sí? Lo mismo hago con el 0,85 y me da el valor que hay para arriba. Es excelente. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Una pregunta, cuando usaste R, ¿cuál era la fórmula que usaste? Ahí te digo. Yo De acá lo norm? hice, como lo hice con la normal estándar, usé directamente Q-norm sin ningún parámetro más que el 0,35, más que, digamos, que el cuantil. Usé esto. O sea, con Q son las que me dan Okay. la inversa, las que me dan los cuantiles. Sí, viene justamente de cuantil. Entonces, Q-norm, porque es de la normal. Sí, también hay Q-binom, Q-Poisson, Q del uniforme, que se llama Q-unif y así. Y lo que puse es 0,35, con 0,35. Eso me dio el menos 0,38, que es en la normal estándar. ¿Sí? Entonces, bueno, después tengo como que desestandarizar esa A para encontrar el valor. Prueben de hacerlo de las dos maneras si quieren para chequear. Si no, también podría Dale, directamente gracias. no estandarizar nada y poner un norm 0,35, porque es el cuadrito que quiero, coma, es como se separan los parámetros en R, el parámetro de la media, que es 65, coma, bueno, acá habría que poner o calcular la raíz primero o poner SQRT de 208, que es la raíz cuadrada. ¿Sí? Eso me va a dar directamente el resultado de la. Y no voy a tener que desestandarizar nada porque ya estoy declarando qué parámetros tiene la distribución. ¿Se entienden? Les sugiero que vean esa clase de datos porque les puede ser útil para resolver ejercicios, para la práctica y eso. Es la clase que se llama distribuciones, creo, distribuciones en R. ¿Está claro esto? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Con algo?
¿Se entendió todo el resto? Bueno, si no hay más dudas, por mí estamos. Nos veríamos el jueves. Perfecto. Nos veríamos el jueves. Recuerden que tienen que estar vistos la teórica 7. Si ya vieron la 6, bueno, solo esa. Si no, vean también la 6. Y los temas que van a haber visto hasta ahí, además de que vamos a ver distribución beta y distribución gamma, que serían los ejercicios 14 y 15 de la práctica 0. Básicamente ya estamos viendo los temas de la práctica 1, que es función general de momentos, y te podrían hacer hasta el ejercicio 12. El ejercicio 12. A partir del ejercicio 13, en la práctica 1, son sobre función general de probabilidad, que es lo que empezamos a ver en la teórica 8, que es la del lunes que viene. ¿Ok? Así que bueno, si les parece, proyectamos y bueno, bien, avancen con eso. ¿Estamos? Bueno, buenísimo. Nos vemos el jueves entonces. Están bien. Chao, profe, Gracias. hasta el jueves. Bueno, el nos jueves. vemos, gracias. De nada, anden bien. Nos vemos. Después subo la clase, ¿sí? Cualquier cosa. Profe, una pregunta rápida, institucional. Para hacerte una pregunta, tipo, después que durante la semana o eso, el mail es el que usás tipo en Outlook, ese que llegan ahí. Sí, los sí, links de sí, la porque clase. igual me lo redirige a la casita. Ok, listo, gracias. Hasta luego. Bueno, que anden bien, nos vemos hasta el jueves.